Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que usted esté viendo este video. Soy Araceli García Lomelí. He estado con ustedes iniciando una serie de charlas que tienen como finalidad, pues, que podamos mejorar las funciones jurisdiccionales y los procesos de postulancia y litigación. En esta ocasión voy a hablarles sobre este tercer elemento de la trilogía estructural del proceso, que es precisamente este concepto, el de proceso. Desde luego me estoy auxiliando de los materiales que nos proporciona Justicia, ¿sí? Entonces, en cuanto al proceso, tenemos que decir que es una serie ordenada de actos procesales dentro de unos bloques que conocemos como etapas procesales y que están inmersos en todo esto que conocemos como el proceso. De modo tal que el proceso es el método de debates hacia donde vamos nosotros a plantear nuestra situación o nuestra condición de postulancia, y donde se van a acreditar los hechos, donde te vamos a ejercitar nuestras garantías de audiencia, de legalidad, donde nuestros actos deben estar fundados y motivados, nuestra garantía de audiencia, de debido proceso, en fin, todo aquello que constituye las garantías para hacer valer nuestros derechos humanos, los que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces es el método de debate dialéctico. Va cambiando según lo que las partes le aportamos a la autoridad jurisdiccional, y donde vamos a explicar la causa de pedor a través de nuestra acción de la función jurisdiccional mediante nuestro escrito de demanda. Autores como Couture, Carnelute, Alvarado Belloso, Podet, nos hablan de que la acción está desde luego regulada por la ley. Hay un principio de legalidad, el proceso es de orden público, de modo que sus etapas son totalmente irrenunciables, ¿sí? Y mediante estas disposiciones de ley, las partes en igualdad de oportunidades, aquí hablamos de un principio que rige el procedimiento o el proceso, sin perjuicio de que cada etapa tiene principios que también los rigen, cada etapa del proceso. Es decir, es como una cadena con eslabones. Cada eslabón es una etapa procesal, y dentro de esa etapa procesal vamos a ejercitar actos procesales, tanto las partes, tanto el actor, la parte demandada, como el órgano jurisdiccional, que es el imparcial, el que va a decidir, porque es un proceso heterocompositivo, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros encontramos esta dialéctica, ¿sí? Entonces, todas colaboramos en cuanto a la celebración de estos actos en las etapas procesales, y pues donde vamos a lograr que la jurisdicción garantice el que se diga el derecho, que resuelva la controversia, que es lo que nos proponen tanto Couture como Carneluti y estos autores que estamos nosotros aquí mencionando. Entonces nos vamos a la parte de el proceso. Recuerde que cada etapa procesal pues tiene sus propios principios. En general, el proceso pues se rige bajo principio, desde luego, de legalidad, de orden público, de igualdad entre las partes, con las excepciones que obviamente los tratados internacionales imponen, derivado del interés superior del menor, de las cuestiones de género, de equidad de género, y donde se aplican protocolos ya previamente establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a platicar sobre el proceso, que decimos son etapas procesales que dan seguridad jurídica, están en la función jurisdiccional, la acción, la jurisdicción y el proceso, que son tres elementos indisolubles, y donde nosotros vamos a visualizar, bueno, que cada proceso tiene una ruta diferente según la materia, según si se trata de juicios ordinarios, de juicios especiales, de juicios ejecutivos. Es decir, las rutas pueden ser variadas según la vía que estamos ejercitando. Entonces, hablamos de que existen procesos diversos según la vía, y que el proceso es un conjunto ordenado y sucesivo de actos jurídicos, donde
las partes, el juez, incluso terceros, como los auxiliares de la Administración de Justicia, que son los peritos, participamos. Bueno, entonces, en el cauce formal, es el cauce formal por el que la acción se ejerce y la jurisdicción se dice. Fíjense bien, ¿qué es el proceso? Aquí lo vamos a subrayar para que nos quede un poquito más claro. Es el cauce formal por el que la acción se ejerce y la jurisdicción se decide. Muy bien, pues vamos a ver los elementos que vamos a encontrar comunes en todo proceso. Desde luego hay unos elementos, principios, relaciones jurídicas procesales, fines, una estructura y una distinción clave. Aquí nos apoya, recuerde, justicia. En cuanto a los elementos, ya comentamos el juez, eh, las partes, la pretensión, que eso ya lo vimos que es la causa de pedir, que eso está en nuestro escrito de demanda, que es a través del cual activamos la función jurisdiccional o la denuncia según sea el caso. Bueno, sigue siendo la demanda en materia penal se habla de judicialización, ¿sí? Y la actividad. Las actividades, ¿cuáles van a ser? Todos y cada uno de los actos procesales encadenados según su forma y su lugar. Todo proceso, aunque los actos procesales pueden estar en una etapa procesal o en otra, bueno, pues nosotros siempre tenemos que hablar de que en un proceso siempre va a existir una etapa postulatoria, una postulancia donde tiene que existir una causa de pedir de la cual en ejercicio para que ejercite su garantía de audiencia se le va a emplazar y se le va a llamar a juicio a otra parte que es respecto de la cual requerimos o demandamos esa pretensión y que la vamos a llamar el demandado, para que éste ejercite su derecho también a oponerse a esa pretensión. Ya estaremos hablando de las excepciones y vamos a ver que las excepciones pueden ser sustantivas y pueden ser procesales, porque también podemos estar inconformes cuando somos demandados en cuanto a la vía, en cuanto a la legitimación de las partes para ejercitar esa acción que se pretende en nuestra contra cuando somos demandados, ¿sí? Y desde luego, pues en cuanto a estos elementos, tendríamos que haber checado bien la acción que vamos a ejercitar, haber elegido bien la competencia, jurisdicción, parte de la jurisdicción de la que ya hemos hablado, ¿sí? Entonces tiene que ser analizado todos estos elementos durante el proceso, en lo que conocemos como la etapa de postulancia o postulatoria, donde además el propio demandado puede ejercitar acciones en contra del actor y nosotros las llamamos acciones reconvencionales, lo que usted raramente escucharía como contrademanda, que bueno, lo correcto es llamarle acción reconvencional y donde asimismo el demandado reconvencional, actor de inicio o principal, tendría que, desde luego, defenderse o poner sus defensas o formular sus excepciones, que ese es un derecho del demandado. Siempre la excepción es un derecho del demandado a oponerse para que el juez eh, declare o cumpla las prestaciones que está reclamando la parte actora, ya sea que sean acciones de declaración, ya sea que sean de condena, en fin, tendremos ahí que siempre tanto derecho tiene la parte actora como la parte demandada, y en esto estaríamos hablando de la integración de la postulancia, o sea, qué es lo que quiere una de las partes, qué es lo que quiere otra de las partes, con sus etapas bien delimitadas, habiéndose notificado al demandado conforme a derecho a través de la figura del emplazamiento, que es llamarle al procedimiento. Esto sería como, digamos, entre otros, los elementos que estarían siempre en juego en el proceso, ¿sí? Los fines, desde luego, del proceso, decimos que los fines del proceso, resolver el litigio, y aquí ya se va a resolver, sí, se hubo que ejercitar la acción y elegir la jurisdicción o la vía competente. Entonces, resolver el litigio, actuar el derecho objetivo y establecer la paz jurídica mediante una resolución que
tenga autoridad de cosa juzgada. Cuando nosotros mencionamos que se tiene autoridad de cosa juzgada, lo que sucede es que pues es norma jurídica individualizada y tendrá que observarse, o sea, tendrá que atenderse aún en la vía ejecutiva y aún con las vías de apremio que la ley establezca. Entonces, ese es, digamos, el fin o los fines de los procesos. Los principios, le mencionaré algunos, desde luego, cada etapa procesal tiene principios también específicos y de los cuales iremos hablando, comentando en esta parte. Les decía, los principios de contradicción, es decir, que las partes pueden exponer sus puntos de vista, no estar de acuerdo con el contrario, formular sus propias pretensiones, aportar pruebas ambas, ¿sí? Y ahí el juez es quien en un momento dado, como rector de los procesos, tendrá que estar respetando los principios de igualdad entre las partes, que siempre, con las excepciones que ya comentaríamos del interés superior del menor y que permiten, digamos, que el juez supla deficiencias de la queja, eh, pues se van a estar aplicando, ¿sí? Eh, eh, pues la igualdad de las partes, la publicidad, la inmediación, que bueno, es el papel que realiza ahí el juez de ser el rector del proceso, estar dirigiendo todos los actos procesales. Como lo hacemos, ya sabe que la postulancia es nosotros promovemos, impulsamos el proceso, o bien el juez puede activar los actos procesales cuando corresponda de oficio o cuando corresponda supliendo la deficiencia de la queja, ¿sí? Y la economía procesal, bueno, no significa que tengamos que saltar un acto procesal o una etapa procesal. No, por supuesto, el debido proceso es un principio y es una garantía individual para hacer valer nuestros derechos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. No podemos obviar las etapas, no podemos renunciarlas, son de orden público y todas las etapas procesales se tienen que agotar. En la economía procesal, más bien lo que implica es que no podemos hacer actos reiterativos o que alarguen el proceso, ¿sí? Y desde luego el debido proceso, que decimos, se agotan todas y cada una de las etapas procesales. En cuanto a las estructuras en el proceso, son tres fases típicas, es decir, la postulatoria, que está planteada desde la activación de la función jurisdiccional con el escrito de demanda hasta que se emplace a la parte demandada, ésta tenga la opción de oponer excepciones indefensas e incluso formular reconvención, y que la parte actora en lo principal, si tiene el carácter de demandada en lo reconvencional, formule también sus excepciones, defensas interponga sus excepciones procesales. La etapa probatoria, que es la acreditación de los hechos, vamos a ver que según la trayectoria del proceso, pues a veces se ofrecen las pruebas en la etapa postulatoria, a veces se abre el juicio a prueba, depende de la vía y bueno, pero de cualquier forma, la etapa probatoria siempre implicará el que se ofrezcan, se admitan, se preparen, se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes y se ajuste a principios muy específicos como el de carga procesal, el que afirma está obligado a probar, como el de la idoneidad de la prueba. La prueba debe ser la adecuada para acreditar el hecho correspondiente. Las que tienen que ver con, digamos, qué se prueban los hechos, ¿sí? El derecho, solo que sea el derecho extranjero. En fin, son principios que rigen esta estructura que va a formar el proceso. La etapa resolutoria, que es cuando a la autoridad le toca valorar las pruebas, escuchar las alegaciones de las partes. Aquí no lo vemos en nuestra estructura que nos proporciona Justicia, pero desde luego hay la etapa de la alegación de las partes, donde a través de argumentos lógico-jurídicos las partes decimos al juez qué fue lo que acreditamos en juicio, qué fue lo que reclamamos, cuáles fueron los hechos que se acreditaron y con qué medios probatorios, así como el valor probatorio que tiene cada uno de los medios probatorios. Y la etapa de resolución, que es donde vamos a ver que el órgano jurisdiccional valora las pruebas y decide el derecho.
De la relación jurídica procesal es el vínculo entre el actor, el demandado, el juez, del que nacen cargas, cada uno tiene sus debidas cargas, sus deberes, derechos y facultades procesales de manera recíproca, bueno, cargas que son exclusivamente de la autoridad jurisdiccional, como el emplazamiento es una carga procesal de los jueces que a veces se nos complica tanto a las partes, ¿no? O sea, suceden ahí situaciones de que no se encuentra el domicilio, en fin, cuestiones que a veces nos retrasan hoy en día el proceso de manera de veras alarmante. Bueno, y después tenemos la distinción clave, ¿sí? Que habría que mencionarla en esta parte, que es el proceso es la institución. Procedimiento es la sucesión externa de actos y juicio es la opción lógica que culmina en la sentencia, donde el juez a través de la aplicación de los principios de la lógica valora las pruebas, las analiza y nos dice, el derecho nos dice si proceden las prestaciones, si no proceden, en cuyo caso va a condenar o absolver, o en todo caso, bueno, también si no hay elementos, pues se llega a sobreseer el juicio. Después vamos a ver en qué consiste eso del sobreseimiento, ¿sí? Entonces, como dato último, diríamos que el proceso es el método pacífico, dialéctico, para la actuación del derecho. Es heterocompositivo porque el que resuelve es el juez y las partes simplemente acudimos a ejercitar a través de la acción nuestros derechos para que sea el juez el que decida. Ya estaremos viendo más sobre el proceso. Por hoy es todo. Les agradezco que me estén acompañando. Buenos días.